Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta transmisión en la cuarta transformación. Ya tenemos un satélite, gracias a la cuarta transformación. Ahora la transmisión la tenemos un poco retrasada, pero esperamos que en adelante, pues como desde hoy se acaba la corrupción, se acaben los problemas técnicos también. Entonces, el objetivo de esta charla, muchas gracias por acompañarnos a todos los que están ahorita conectados y a los que se vayan incorporando a esta transmisión, es platicar brevemente sobre todo lo que enmarca el inicio de este nuevo gobierno. Estamos definitivamente en un momento histórico, en muchos sentidos, incluso la prensa internacional señala como algo, un evento nunca antes visto. Tenemos, sí es una situación histórica que vivimos sin precedentes. Y antes de comenzar, si me ayudan a pasar lo que vamos a ir pasando algunas imágenes aquí atrás, es empezar con de dónde se parte, el 2018, cómo se cierra. Adiós, Enrique Peña Nieto, no te vamos a extrañar. Aquí dicen que sí los van a extrañar por los memes y por todo eso, pero Enrique Peña Nieto se va del gobierno mandando un mensaje a la nación diciendo algo así como: las responsabilidades son pasajeras, el amor por nuestro país permanente. Estoy de acuerdo con que el amor por nuestro país es permanente. Y bueno, no sé qué responsabilidades haya cumplido él en realidad, pero algunos datos que incluso se manejaron al inicio del discurso de Andrés Manuel López Obrador y que mucha de la prensa y las asociaciones civiles estuvieron sacando a la luz porque se iba a terminar el gobierno de Enrique Peña Nieto, es que solo en el 2018 se tuvo el mayor número de homicidios dolosos en la historia. Tuvimos 28,500 víctimas solamente en el 2018. Se habla que se estuvieron 4 víctimas de homicidios dolosos por hora. También tenemos que en cuanto al sistema de justicia, se quiso implementar un sistema de evaluación y entre el 30 y el 50% de los policías fueron reprobados en todos los estados. Entonces nos habla de una situación crítica. También este año tuvimos 8 periodistas asesinatos durante todo el sexenio. Hubieron 47 periodistas asesinados, dije asesinatos. Una cifra de un periodista más al número de Felipe Calderón. Durante el gobierno de Felipe Calderón también tuvimos periodistas asesinados. Saludos a Cari Claire y a todas las personas que están aquí conectadas. Voy a tratar de estar mandándole saludos. Muchas gracias. También tenemos que se cierra el gobierno de Peña Nieto con carencia alimentaria. Cuando él entró, dijo que se iba a reducir el hambre a cero. No se logró reducir esta cantidad. Empezamos con 27,4 millones y se tuvo 24,6 millones de personas que tenían carencia alimentaria. Sí se logró reducir 2,7 millones de personas, pero pues no se logró reducir pues, la alimentación a cero, como más bien la carencia alimentaria. El 72% de las personas indígenas vive en condición de pobreza, de los 11,132,000 registrados, y esto fue exactamente el mismo porcentaje de personas indígenas en condición de pobreza con las que se empezó al inicio del sexenio, ningún cambio. Obviamente marcó el sexenio hechos como la Casa Blanca, situación que simplemente puso en evidencia algo que probablemente en años previos no había sido visible, pero gracias a las investigaciones, al acceso a las redes sociales, se ha logrado tener más información al respecto y investigaciones periodísticas que se lograron hacer sobre la Casa Blanca, la estafa maestra, también que sacaron a la luz el modus operandi
que las personas tienen para favorecerse de contratos dentro del gobierno. Igual, un hecho doloroso para todos los mexicanos y que marcó el gobierno de Peña Nieto fue la desaparición el 26 de septiembre del 2014 en Iguala de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Entonces sale un gobierno de Peña Nieto con una desaprobación del 68% y esto lo anuncia el diario El Reforma, y un 65% de personas opinan que el priista hizo un muy mal gobierno. Entonces, también aquí no menciono las reformas estructurales que hasta el momento en el que salió no se vieron los éxitos de tal cual como se prometió en el momento en el que se inició. Entonces, bueno, cerramos. Igual si vamos. Entonces cerramos con este, porque ya llegamos a la parte de la ceremonia. Entonces, vemos toda esa serie de conocimientos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que gira alrededor de la ceremonia? Tenemos que una ceremonia bastante interesante en la que hay una tradición detrás. Ya los presidentes habían tenido más pues ceremonias similares a estas, ¿no? Entonces, Miguel Alemán, Ruiz Cortines, López Mateos, Díaz Ordaz habían hecho la toma de protesta en el Palacio de Bellas Artes con un grupo selecto pues, en el Palacio de Bellas Artes. Es hasta 1982 con Miguel de la Madrid Hurtado, que se hace la ceremonia como se conoce ahora en el Congreso de la Unión en 1982. Y el ritual incluía también ir con un vehículo descapotable, con recorrer algunas de las calles principales desde San Lázaro hasta pues llegar eh, pues hacia otro punto de celebración, una plaza popular, eh, hacia el Palacio de Gobierno. Por ejemplo, en el caso de Salinas, él recorrió de Corregidora a San Lázaro y ahí fue donde iniciaron los rituales también para invitar a los extranjeros, que se invitaron a los mandatarios extranjeros, y obviamente esto es un punto muy simbólico porque da entrada a este proceso, a México en el proceso de globalización. Entonces es un saludo simbólico el recibir a todos los mandatarios extranjeros, es como sucede con Salinas. Y bueno, con Salinas también empiezan estos rituales totalmente escandalosos, con una oposición enfurecida, con masas enojadas en las calles alrededor de la toma de protesta de Salinas. También lo mismo sucede cuando toma posesión Ernesto Zedillo, posteriormente con Fox, que no sucede tanto así el descontento, pero en el 2006 se ve muy, muy notorio, y en el 2012, pues otra vez con la disensión en el momento es evidente, pero bueno, con López Obrador evidentemente se vio un evento bastante más tranquilo, mucho más digamos que cordial, con un discurso que dura 1 hora y 20 minutos, en el que aparecen ciertos momentos en que la oposición se manifiesta dentro de San Lázaro, la posición principalmente panista, pero es respetuosa de toda la ceremonia. No se escuchan escándalos y se escuchan muchas ovaciones en algunos momentos, pues tiene la mayoría parlamentaria. Entonces, el discurso de López Obrador, y es parte de lo que queremos resumir en esta charla, se centra en el punto de repetir lo que había hablado durante su campaña, el fin de la corrupción. Y bueno, es que es algo en que en cualquier sitio que uno voltee, en cualquier espacio que uno se pregunte, lo que más tiene cansado sobre el sistema de gobierno que tenemos es vivir en un sistema de corrupción, ¿no? Entonces, Obrador mantiene su discurso en que no es partidario de procesos de corrupción del pasado. Él habla, sin embargo, que no va a ser una cacería de brujas,
pero menciona que lo deja abierto a la discusión o a la consulta. Entonces, también esto deja a los grupos opositores o incluso a las personas que apoyaron a López Obrador, se cuestionan si las consultas van a ser de la misma categoría que el par de consultas que se hicieron antes de que tomara posesión. Entonces, hay por ahí un análisis posterior a este discurso con el que abre. También otro punto relevante dentro de su discurso tiene que ver con el anunciar que la reforma educativa se viene para abajo. Pero tal vez antes de hablar de las reformas, es importante mencionar la presencia de Enrique Peña Nieto durante todo su discurso y los gestos que aparecieron después en memes, que es lo divertido siempre en cada evento oficial que empiezan a salir memes tanto del cadete que estaba detrás de él, como de las caras y los dibujitos que estaba haciendo Enrique Peña Nieto mientras estaba atacando evidentemente el fallido gobierno que tuvo durante toda su gestión. Entonces, saludos a José Vela, todos tus videos que tienen mucha información, gracias por este canal. Ay, muchas gracias, saludos a José Vela. Gracias por acompañarnos. Cari Keller también, saludos. Entonces tenemos esta parte dentro del discurso que se me fue en qué línea estaba. Bien, estaba hablando en este punto de los memes que salieron alrededor y de lo que estaba escribiendo Enrique Peña Nieto como notitas que estaba haciendo, ¿no? Entonces es interesante que le agradece Andrés Manuel López Obrador a Peña Nieto por no haber intervenido dentro del proceso electoral como lo habían hecho todos los presidentes anteriores. A nuestro análisis, bueno, a mi análisis es más bien de dentro de todo el proceso, pues no había pie a intervenir. O bien también algunas otras teorías hablan que hubo un proceso de negociación para la no intervención y de ahí que no vaya a haber proceso de cacería de brujas, aunque López Obrador en su discurso presenta como esta negativa a hacer una cacería de brujas oficialista, que la atribuye a los recursos necesarios que se tienen que emplear al punto de partida y no hacia el pasado. Entonces, parece un discurso convincente que deja con muchos un mal sabor de boca por la búsqueda de justicia en cuanto a estos desvíos de recursos, ¿no? Pero bueno, esto es otro punto a analizar para la posterioridad, que es lo que viene. Entonces, también habla de acabar con la corrupción y la impunidad. Es su punto central en todo el discurso y se concentra en decir que todos los asuntos ciudadanos se van a consultar y que se va a buscar la participación de los ciudadanos en todas las tomas de decisiones. Habla de una comisión de la verdad para castigar los abusos de la autoridad y para atender los casos de los jóvenes de Ayotzinapa. Entonces, en ese momento se hace un coro muy emotivo porque hacen un pase de lista las personas que estaban ahí en el Congreso y nombran del 1 al 43 y finalizando con este ya canto de la protesta, terminando exigiendo justicia, ¿no? Entonces, pues sí es una de las herencias que deja el gobierno de Peña Nieto y que sí se convierte en una exigencia para el gobierno de López Obrador para que los padres y toda la sociedad encuentre justicia en este caso específico. Habla de programas sociales. Obviamente todo su discurso está enfocado a una política, algunos podrían llamarle populista, en la que dice que va a gobernar para todos, pero por el bien de todos, primero los pobres. Se maneja bajo esa línea. Dentro de lo que anuncia, que ya había sido preanunciado, se habla de estas becas de trabajo para los jóvenes que ya no van a ver ninis, que se elimina del discurso y eso también es muy relevante porque dentro de su discurso pide que se deje de etiquetar
de esa forma a los jóvenes porque denota la ignorancia de no saber que el hecho que no estén ocupados, que no estén estudiando, se debe a la situación estructural. Entonces se habla que va a haber una beca para todos los jóvenes estudiantes de bachillerato. Y también se habla, y esto es una política social muy relevante, es el apoyo universal a todas las personas de la tercera edad, sin tener que comprobar y también habla también de abrir que la educación pública y gratuita va a ser también hasta la universidad. Entonces habla en ese sentido. Hay muchas críticas de quienes reaccionan a su discurso en ese momento de eh, cómo se va a cubrir esto y él señala que con toda la serie de austeridad que se va a vivir en el gobierno, más bien la disminución de la opulencia. Entonces menciona cosas que ya había mencionado durante toda su campaña y las presenta de manera muy elocuente. De hecho, algunas personas decían que había hasta hablado de corrido. Él decía que no podía hablar de corrido, pero en su discurso sí presentó una elocuencia bastante notable. Tenía toda una guía que le estaba dirigiendo su discurso y eso es de reconocerse. Entonces, habla de la contratación como aprendices, decía yo, para estos jóvenes y habla de puntos específicos que mientras se capacita a los jóvenes se les va a dar un salario de 3,600 pesos mensuales. También, y este es un punto muy polémico que él mismo reconoce dentro de su discurso, es la propuesta que tiene de convertir en Guardia Nacional. Dijo que lo que quiere hacer con la Guardia Nacional es la Policía Militar, Naval y Federal se convierte en un cuerpo policial que también va a trabajar en labores del gobierno, en labores de seguridad pública. En labores de seguridad pública. Entonces, híjole, este es un punto muy polémico porque él decía que habría que sacar al ejército de las calles. Lo mencionó en algunas ocasiones, sobre todo en las campañas pasadas, pero también en esta misma campaña lo llegó a mencionar. Después de estas famosas reuniones que empezó a tener con Cienfuegos, la asesoría con el nuevo secretario de Defensa, empieza a cambiar, empieza a transformarse y él sostiene previamente, no lo explica tanto en este discurso, solo menciona la polémica y que lo va a someter a consulta para que manifiesten las personas si está de acuerdo o no, pero nuevamente volvemos a la polémica de las consultas, si estas consultas van a ser de la misma categoría que fueron cuando fueron organizados por el grupo pues, por sus empleados en Morena. Entonces, habrá que ver cómo se presentan en esta, pero él lo presenta como una propuesta y persuade a que es de las mejores alternativas, más bien trata de persuadir, presentándola como la mejor alternativa después de haber hecho un análisis de la crítica situación en la que nos encontramos, así lo presenta, y que es la única alternativa que encuentra todos los días a las 6 de la mañana, lo menciona como de esta manera hasta chistosa, dentro de su discurso va a presentar una reunión con el Gabinete de Seguridad, aparte para dar parte de las 24 horas sobre el estado de seguridad en todo el país. Dice también que las 800 personas del Estado Mayor que cuidaban al presidente y los 3,200 agentes de espionaje serán parte de la Guardia Nacional. Esto también como un símbolo de la disminución de los gastos que le parecen después del análisis que hace con todo un equipo excesivo, que tienden a la corrupción, que tienden al empobrecimiento del pueblo, entonces lo presenta de esta forma. Y dice, obviamente, este anuncio que también puedo mencionarlo como que lo presenta chusco, pero como es parte de su discurso, la famosa venta del avión, dice que el lunes va a poner a la venta el avión y la flotilla de los aviones que eran de uso para los altos funcionarios. Entonces hay algo muy interesante en su discurso también que y que apareció también en toda su campaña, que fue que la mejor política exterior
es la política interior. Habla que va a ser los menos viajes posibles, los menos viajes necesarios al extranjero, salvo que sea estrictamente necesario. Y es interesante ver la manifestación cuando habla de las relaciones internacionales, presenta a los invitados de los mandatarios y los representantes de los otros países, empieza a hacer un listado de estas personas. Entonces es interesante que cuando menciona, y no lo menciona con especialmente, sino que también entre todos los demás nombres, menciona el nombre de Nicolás Maduro, que por cierto, no fue al Congreso del Estado, pero sí fue a la comida que hubo después, y hay algunas fotos que circulan, que estuvo ahí platicando con los demás mandatarios y después de esa comida se fue. No fue como el come si te vas de Fidel Castro, pero fue como llegas tarde, dijeron en algún medio, así como llegas tarde, te haces como el que se te retrasó el avión o algo sucedió, comes y te vas. Una estrategia evidente, no es una cosa de retraso, pero definitivamente estaba preparada la manifestación con una manta que aparece, tal vez no la vean por ahí, pero sí la presentó el día de ayer el grupo parlamentario del PAN, Maduro, no eres bienvenido. Y para muchos sectores de la población también aparecía este descontento de que haya sido invitado. Su grupo... pues de colaboradores defienden esta postura al decir y él mismo de que pues invitó absolutamente esto, principalmente Marcelo Ebrard, como el encargado de las relaciones internacionales, que invitó absolutamente a todos los mandatarios, incluyendo Ortega, a Daniel Ortega, por ejemplo, de Nicaragua. ¿A quién? Ah, incluidos los reyes, ¿no? Llegó el rey Felipe. Está haciendo una crítica aquí, dicen, incluye, no quieren al dictador, pero sí quiere que vengan los reyes. O sea, ¿cómo está la, cómo está la cuestión? ¿O cuál es el límite de etiquetar como dictador a alguien, ¿no? Y no es una defensa, es una legítima, a mí me parece que es una legítima manifestación del nuevo grupo de oposición y bendito sea Dios, bajo mi creencia, que exista oposición. Es importante que exista oposición en todo el país. No necesitamos poder absoluto, para nada necesitamos eso. Entonces, decía que no acudió tampoco Daniel Ortega, él canceló previamente, pero en ese momento pues tampoco llegó Maduro. Pero es interesante que salen esta manta y los de Morena, el PS, PT, pues sacan sus pañuelos blancos, ¿no? Entonces hay todo un simbolismo que aparece durante la ceremonia. Es bastante, con todos los que yo he platicado sobre el discurso, sus palabras parecen emotivas, parecen alentadoras, parecen esperanzadoras, pero parecen demasiado prometedoras. ¿No? Entonces, con todos los que he platicado es así como que, wow, ya habló de que nos va a convertir en el país modelo, que habrá de demostrar al mundo que acabar con la corrupción es posible y es lo que todos deseamos que así sea y nos mantenemos en la esperanza, asumo que la mayoría quiere que, pues, obviamente gobierne bien, ¿sí? Sin embargo, muchos más lo ven con cierto recelo, con precaución y más bien es el punto de decir, pues hay que ser un poco más realistas y vamos a ver cómo actúa, pero me parece que es demasiadas promesas, ¿no? Bueno, habla de no, otra cosa muy relevante, yo creo que para eliminar estas críticas en las que dicen que si las consultas que está haciendo son simplemente para justificar sus decisiones dictatoriales, eh, la tendencia es que se va a querer reelegir, él va a querer ser para siempre, ¿no? Entonces señala que no habrá reelección y hasta menciona la fecha que va a ser en junio, dentro de 3 años, la revocación del mandato, va a someterlo a consulta. Habla también se posiciona políticamente y esto es bueno, políticamente en el sentido pues la oposición hacia estas grandes compañías que están dañando el medio ambiente, dijo no va a haber fracking, no va a haber transgénicos.
¿no? También menciona el feminicidio, que se tienen que acabar con los feminicidios. Entonces, todas estas, el uso de este lenguaje, pues también deja contentas a los diferentes sectores de la población. Dijo, y hay un punto también ahí, que igual es de este estilo que López Obrador ha tenido durante todo sus campañas, durante todos estos años, y es el hablar con un lenguaje sencillo, como muy cercano, y menciona el ejemplo del ciclista, que el ciclista que se le acercó y de hecho empezaron a circular videos de lo que le dijo. Tú no, le dijo algo como, tú no puedes fallarnos. Eh, tú no tienes derecho a fallarnos. Entonces, lo toma él, asume este discurso y dice, yo no tengo derecho a fallarles. Sí, no, no nos vayas a fallar, creo que es lo que les dice el ciclista y él responde ante la tribuna, yo no tengo ningún derecho a fallarles. Entonces, pues sí, debe de entenderlo así, porque las esperanzas están puestas sobre este nuevo régimen, porque tal cual es la ratificación de un nuevo régimen para una condición democrática que a lo que llevaría es a esto que presenta él y todo su proyecto como la cuarta transformación. Es interesante también, y esto como un punto, una nota al pie, la celebridad que representa López Obrador y que nunca se había visto a esta magnitud y probablemente por el acceso que tenemos todos a tener en un solo aparato la información del mundo, poder grabar, poder tomar una fotografía y almacenarla, cómo se genera entre los mismos compañeros de los grupos parlamentarios este retraso para que llegue al punto, porque todo el mundo quería tomarse una selfie, ¿no? Entonces a mí me parece también como una notita al pie que de lo interesante que es esto, pues esta búsqueda también de tener registrado el momento en estos aparatos personales, más allá de la transmisión que estaba por todos los medios. Y qué de decir, en mi caso y muchos de los de aquí, pues vimos la transmisión por internet. No tenemos televisión y la vimos por internet. Y bueno, finalmente, para cerrar, y me parece también como parte del mensaje que López Obrador quiere mandar sobre la inclusión de todos los sectores de la población, es este evento que hace después de la comida con los mandatarios, que es el del Zócalo, antes de su discurso, la entrega del bastón del mando de los pueblos indígenas. Entonces, estos 68 pueblos se presentan en la tribuna, en el escenario del Zócalo, y hacen toda una ceremonia indígena en el que López Obrador acepta el cargo de gobernante de las comunidades originarias. Entonces, esto es jamás se había visto en la historia de un presidente de México que además mandara el mensaje de que hay una representación también de esos pueblos, que si no se han escuchado, que sí han existido institutos para la atención a los pueblos indígenas, hay programas, pero vemos las cifras que mencioné previamente en el que se mantienen en el mismo nivel de pobreza, en más del 70% de nivel de pobreza, eso es no estar trabajando verdaderamente acompañados de estos pueblos indígenas. Entonces es muy emotivo porque también toma en consideración todas esas tradiciones. Yo ayer platicaba no, esta mañana platicaba con mi papá de una crítica que le hacían a López Obrador en un periódico local de Coatzacoalcos, o alguien en su muro decía que, ay, nada más está haciendo la parafernalia, él está queriendo hacerse como condescendiente y no, o sea, algo que me platicaba mi papá es que cuando estaban en este movimiento de lucha por la defensa del petróleo, que en alguna ocasión con algunos de los grupos manifestantes fueron a hacerse limpias todos. O sea, en realidad es parte de la cultura de hasta López Obrador, y en el sur tenemos ese rasgo cultural muy arraigado. Nosotros creemos en la medicina tradicional, hay parte de nuestros procesos, de nuestros ancestros están ahí, y no incorporar esto dentro de nuestro sistema político, dentro del régimen, es ignorar una parte de la realidad diversa que se presenta en México. Entonces,
pues tenemos un punto de inicio de este nuevo mandato, de este nuevo gobierno bastante esperanzador, bastante prometedor. Hay muchas expectativas, hay muchas críticas, decía, como esta parte que se tienen que mejorar, por ejemplo, estos ensayos que se hicieron, que yo espero que no sean otra cosa más que ensayos, las consultas que se hicieron en el proceso de transición, que se mejoren, que sí se continúe la participación ciudadana, que por cierto, hemos discutido aquí que esos puntos son positivos porque además es la primera vez que yo veo y también en parte esto tiene que ver con el acceso a la información por el Internet que tenemos ya más personas, que nos involucramos en los procesos de toma de decisiones, al menos conocemos qué es lo que se va a hacer con nuestros recursos. Entonces, incluso cosas tan puntuales que decía López Obrador en su discurso, como que se iba a saber consultando en Internet qué ganaba cada uno de los funcionarios en todos los niveles. O decir cosas como no tiene por qué permitirse que un funcionario público trate mal a una persona en un proceso burocrático, ¿no? Vas a hacer un trámite y no tiene por qué tratarte mal. O sea, desde decir esas cosas tan simples, tan sencillas, que ocurren en la realidad, yo creo que hacen meter a la cabeza de la mayoría de los ciudadanos. Son personas que están trabajando para administrar mis recursos públicos, nuestros recursos públicos. Entonces, eso cambia totalmente la conciencia colectiva. Ya es, y también de los funcionarios, ya la persona que está dirigiendo está diciendo, al menos es una persona legítima, que no llegó con actos de corrupción, que llegó por la votación y no hay duda que fue la mayoría la que lo eligió. Y ese es un punto totalmente histórico, representativo, esperanzador y que bueno, nos pone a nosotros como ciudadanos en una posición en la que, como todo el tiempo, pues no nos queda más que seguir trabajando de la misma forma en cada uno de nuestros sectores, seguir contribuyendo hacia cada una de las áreas en las que podemos hacer crecer nuestro país. Y bueno, con esta recapitulación general, nos vamos y estamos muy felices todos de tener la cuarta transformación. Bueno, tenemos nuestro satélite aquí. No crean que no funciona, no crean que es parte del set. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el siguiente domingo. Hoy Víctor no estuvo, pero va a estar el siguiente domingo con la charla sobre la Feria Internacional del Libro. Muchas gracias y contestaremos sus comentarios. Hasta luego.